el trastorno electrolítico más frecuente en la práctica clínica? Pero no se ve. Ahorita no se ve. Entonces, tenemos que recordar eso. ¿Por qué? Porque todos, ejerciendo la medicina, nos vamos a encontrar con este trastorno electrolítico. Y se hace más evidente cuando están hospitalizados, porque muchas personas pueden tener diferentes trastornos y se acuerdan que hemos hablado de antidiurética y de la sed. ¿Qué estimula la antidiurética y la sed? ¿Ah? El aumento de la osmolalidad. Por lo tanto, aquel paciente que tiene tendencia a la hiponatremia por diferentes problemas, por decir un EPOC, un abuelito con EPOC, un abuelito con ACV, un abuelito con secuela de tuberculosis, un abuelito con una neoplasia, o una persona que no sea abuelito, les he puesto de ejemplo a los abuelitos, pero cualquiera de ellos que tenga afectado una patología en el sistema nervioso central o a nivel pulmonar, pueden tener el famoso síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que va a dar hiponatremia. Pero ellos están protegidos porque como no les sube la osmolalidad, no toman agua, no tienen sed. Tampoco activan a su antidiurética porque ya está activada de por sí, porque ese es el trastorno. Entonces se protegen de esa forma. En cambio, cuando van a una institución hospitalaria, nosotros los doctores rapidito les ponemos líquidos y muchas veces soluciones hipotónicas. Y lo único que hacemos es evidenciar más el trastorno que trae. Por eso hay que tener cuidado cuando vamos a prescribir. ¿Qué más dice ahí? 20% de los pacientes que desarrollan hiponatremia son críticos. Se asocia a mayor morbilidad y mortalidad, porque estos cambios del agua, del sodio, ¿qué afectan? Sistema nervioso central. Y pueden ocasionar problemas serios. Incrementa los costos médicos directos a 40% en 6 meses y a 46% en un año. Es caro si se complica. Eso tenemos que saber. Cuando manejamos a los pacientes no solamente es mirarlo, sino también saber quién está pagando por todas esas complicaciones que a veces ocasionamos. Muy bien. La hiponatremia también se relaciona con alteraciones metabólicas adversas. Hay una respuesta inotrópica negativa a nivel cardiovascular, hay disminución de la gluconeogénesis hepática, hay un aumento de la resistencia insulínica y alteración del remodelamiento óseo, porque muchas veces el sodio es acompañante de otra sal que forma y se deposita en el hueso. Esto ya lo vimos. Muy bien, ahora vamos a la fisiopatología un poquito rápido, ahí lo tienen. Ya sabemos una disminución de la concentración del sodio, como está ahí. ¿Y qué tenemos? Por un lado tenemos una disminución de la antidiurética. ¿Y qué pasaría aquí? La osmolalidad urinaria tiene que ser extremadamente baja, 50 miliosmoles por kilo. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos visto también en las clases anteriores cuando hemos visto antidiurética. En este lado, ¿qué cosas estaría pasando cuando hay disminución de la antidiurética? Hay una caída de la tasa de filtración glomerular, hay una intoxicación por agua, hay una disminución de la excreción obligatoria de solutos y una disminución de la capacidad de hacer la dilución urinaria. Eso es lo que pasa. Por el otro lado, ¿qué tengo? Disminución de la concentración del sodio, aumento de la antidiurética, los ejemplos que les he dado. La osmolalidad urinaria está inadecuadamente alta, mayor de 50 miliosmoles por kilo de agua. ¿Y qué tengo? Si se han activado los vasoreceptores, ¿qué quiere decir? Que hay una disminución del volumen circulante efectivo. Si hay una disminución del volumen circulante efectivo, ¿qué tengo? Disminución del líquido extracelular y tenemos los famosos estados hipovolémicos que vimos en la clase pasada. Por otro lado, podría tener el líquido extracelular normal y tengo que entonces mirar si hay un trastorno de la glándula suprarrenal o si tengo un problema en la tiroides. Por otro lado, puedo tener un aumento del líquido extracelular y tengo que pensar que estamos frente a estados edematosos, como cuáles: insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia hepática.
Por el otro lado, tengo que hay aumento de la antidiurética, pero el volumen circulante efectivo es normal, no está alterado. En ese caso, por descarte, tengo lo que les he conversado, secreción inapropiada de hormona antidiurética como tal. ¿Qué enfermedades dan? Las enfermedades del sistema nervioso central, infecciosas, vasculares, tumorales, todo. Enfermedades del pulmón, muchos carcinomas que son capaces de producir esta sustancia LAI, o sea, desde otros lugares que no sea el hipotálamo, y el uso de algunas drogas que van a dar secreción inapropiada. Muy bien, esas son las causas, yo se las dejo para que las revisen, y que aquí solamente les menciono algunas. ¿Por qué? Porque muchas veces han sido usadas en la rutina, en la práctica diaria. Nicotina, el que fuma, la clorpropamida, la tolbutamida, que son tratamientos para la diabetes, antibióticos orales, el clofibrato, que es un fibrato que se usa para el tratamiento de triglicéridos altos. Y en el caso, yo trabajo en neoplásicas, en el caso de cáncer se manejan estas drogas, ciclofosfamida, morfina, vincristina, carbamazepina, que son capaces también de dar secreción inapropiada de hormona antidiurética. Por otro lado, tenemos barbitúricos, muchos de los tratamientos antidepresivos también dan hiponatremia por secreción inapropiada. Miren ustedes, estos son súper conocidos: acetaminofén, que es paracetamol, indometacina, que son antiinflamatorios no esteroideos, y el isoprotereno, ¿no? Y con todo lo que les ha dado. Ahora, criterios diagnósticos, la más importante, que haya osmolalidad sérica baja, menor de 275 milimoles por kilo, la osmolalidad urinaria sea inadecuadamente alta, cada vez mayor de 100 milimoles por kilo, en presencia de disminución de la osmolalidad eficaz, ¿no? Que haya eubolemia clínica, o sea, que no esté deshidratado o con hipovolemia, ni esté con edema. Esa es la condición para decir que se trata de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Que haya ausencia de insuficiencia adrenal, tiroidea, pituitario, renal, ¿no? Y otra cosa, que no haya uso de diuréticos. Y estos son los complementarios, pero estos son los más importantes. Seguimos entonces. Pero cuando tenemos una hiponatremia asociada a SIHA, siempre tendremos que hacer el diagnóstico diferencial con la pérdida de sal de origen cerebral. O sea, arriba hay un problema en el sistema nervioso central y tenemos algunas maneras de diferenciar. El primer elemento que nos va a servir para diferenciar es la concentración de urea en el suero. En el caso de la secreción inapropiada de hormona antidiurética, va a ser normal o bajo, y en la pérdida de sal de origen cerebral va a ser normal o alta. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hemos dicho que en secreción inapropiada de hormona antidiurética la volemia de la persona, del paciente, no se altera. En cambio en esta sí, por eso es que va a haber un aumento del nivel de la urea. En el caso de la secreción inapropiada tenemos concentración del ácido úrico en el suero bajo. ¿Por qué? Porque como hay un exceso de agua también se diluye. Pero en el otro caso que hemos dicho que podría estar bajo también, no es algo relevante. Y la diuresis es normal o baja en el caso de antidiurética, porque antidiurética está activada, entonces está ahorrando agua. Y en el caso de la pérdida de sal de origen cerebral es alta, porque no lo puede regular. La concentración de sodio en orina es mayor de 30 milimoles por litro, pero en el otro caso es mucho, mucho mayor que eso. La presión arterial está normal en el caso de secreción inapropiada, y en el caso de la pérdida de sal de origen cerebral puede haber hipotensión ortostática o estar normal. La presión venosa central, como ya les he explicado adelante, es normal, y en este caso de la pérdida de sal es baja. ¿Cuáles son las características clínicas? Las características clínicas de la hiponatremia van a estar en dos grupos, especialmente en sistema nervioso central y periférico, porque está básicamente en el extracelular el sol. Entonces vamos a tener desde letargia, apatía, desorientación, calambres musculares, anorexia, náuseas, agitación.
Y dentro de los signos, compromiso del sensorio, pacientes bradicíclicos, lentos, sí se conectan contigo, pero van a demorar para responder. Y cuando responden también son lentos. Ese es un paciente bradicíclico. Ese es al inicio. Después pueden entrar en sopor, hay disminución de los reflejos osteotendinosos, puede haber cambio en la respiración, se vuelve tipo chain stop, la hipotermia puede estar presente, reflejos patológicos, convulsiones, parálisis pseudovulvar e incluso podría ocasionar la muerte. Entonces, como los cambios se producen a nivel del sistema nervioso central, aquí les he traído esta imagen, que vamos a tener una para hiponatremia y otra para hipernatremia. Este es el cerebro normal y que se supone que está con la osmolaridad normal. ¿Qué tenemos? El efecto inmediato ante un estado hipotónico, que sería la hiposmolaridad. El cerebro va a ganar agua. ¿Por qué? Porque se va a quedar hipertónico en relación con el extracelular, ¿no? Entonces, que gana agua y le baja un poco la osmolaridad, ¿no? Trata de adaptarse rápidamente. ¿Por qué? Porque va a perder sodio, potasio, cloro, para tratar de adaptarse lentamente, pero es tan lento, y en cambio los cambios en el extracelular, en el intravascular son más rápidos, y esto finalmente va a hacer que haya salida de agua al intersticio o al extracelular. Finalmente, la mejor adaptación la hace la producción de estos osmolitos orgánicos, que van a tratar de permanecer más rápido, duran más y no difunden a través de la membrana, para tratar de mantener el equilibrio, la homeostasis. Entonces, ¿qué pasó aquí cuando ganó agua con la célula cerebral? ¿Qué le pasó? Se hincharon. ¿Y eso cómo se llama? Edema. O sea, cuando hay hiponatremia, hay edema cerebral. ¿Por qué? Porque las células, las neuronas se quedaron hipertónicas y jalaron agua. Acuérdense, ese es el cambio más importante. Por eso hay tanta sintomatología en el sistema nervioso central. Después ya viene la adaptación que les he descrito para tratar de hacerlo. Pero si rápidamente le echamos nosotros sodio, ocurre lo que está aquí. Miren ustedes, ocurre la desmielinización. Y esta desmielinización, especialmente de los núcleos del puente, y es irreversible. Y esto es por reposición rápida, corrección rápida de un estado hipotónico con soluciones hipertónicas. Y es muy malo, especialmente en las mujeres, porque es irreversible, se mueren. Y si los hombres se salvan, tampoco quedan bien, quedan afectados del estado del sensorio, ¿no? Y miren ustedes, si ven la figurita, aquí hay un pequeño espacio gris. Acá se hinchó, casi desaparece, acá está regresando otra vez, parecido ya a lo normal. Y miren qué pasa cuando le ponemos una solución hipertónica. Acá se hinchó, acá ¿qué le pasó? La célula se deshidrató, por lo tanto puede morirse. Por eso es la desmielinización, porque se contrae todito. La célula se vuelve una célula deshidratada. Muy bien, ahora vamos al diagnóstico. Si entienden esto, ya pueden diagnosticar hiponatremia, es sencillo, pero hay que entender. ¿Qué tengo? El estado hiposmolar. Ese estado hiposmolar puedo tenerlo por 3 condiciones, nada más, no hay otra. Son estas 3, no hay más. La primera, un déficit del agua corporal total con gran déficit de sodio. O sea, el paciente perdió agua y perdió sodio, pero perdió más sodio que agua, ¿cierto? Porque si no, no estaría en hiponatremia. Entonces, en ese grupo, los ejemplos son pérdida y hay depresión del volumen extracelular. ¿Y qué cosas puedo tener ahí? Pérdidas renales y extrarrenales. En renales, ¿cuál es? ¿Cuál es? La orina, claro, pero para que se pierda la orina hay un trastorno, nefropatía perdedora de sal, así se llama.
¿ya? Y cuando son extrarrenales, ¿qué tengo? Diarrea, vómitos, fístulas, succiones, todo eso. Esas son las quemaduras, pancreatitis, secuestros en tercer espacio, todo eso puedo tener en este grupo. ¿Cuál es la característica? Miren, si es una pérdida extrarrenal, yo eso creo que ya se los dije también anteriormente, ¿qué va a hacer el organismo? Se ha depletado el volumen extracelular, el volumen circulante efectivo, se activa renina, angiotensina, aldosterona, y ¿qué cosa va a hacer? Va a reabsorber sodio, agua, todo para tratar de preservar y regresar al estado estable, a la homeostasis del medio interno. Perfecto. Entonces, como está ahorrando y está reabsorbiendo, el sodio urinario es menor de 10 milimoles por litro en este grupo de las pérdidas extrarrenales. En el caso de las pérdidas renales, se malogró el riñón, no puede hacerlo, por lo tanto pierde sodio y el sodio urinario es mayor de 20 milimoles por litro. En ambos casos, en este grupo, ¿cómo se corrige la hiponatremia? Con solución salina isotónica, 0.9. No necesito más para llegar a la normonatremia. Rápidamente nos vamos a pasar al segundo bloque que ya hemos venido hablando. Hay un exceso del agua corporal total y la concentración del sodio es normal. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un exceso del volumen extracelular sin edema. O sea, los vemos, no están hinchados, tampoco están deshidratados. Es la famosa hiponatremia eubolémica, también se llama, porque el volumen en teoría aparentemente está normal porque no se hincha o porque no tiene signos de deshidratación. Y en este grupo, ¿cuáles son las causas? Deficiencia de los glucocorticoides, o sea, que haya insuficiencia adrenal, que haya hipotiroidismo, que ya les hablé de la tiroides, que haya estrés, vómitos incoercibles también está en este grupo, drogas y finalmente la secreción inapropiada de hormona antiurética. Como aquí es un trastorno donde va de un lado el agua y de un lado el sodio urinario está normal, o sea, lo pierde todo porque la concentración de sodio corporal es normal. Y en este grupo, como la causa es que hay un exceso del agua corporal total, su tratamiento es restricción de agua, no poner sodio, como está acá. Pues le restringo el agua y regresa el sodio a lo normal. Finalmente vamos al tercer grupo, donde hay un exceso de sodio corporal total, pero hay un gran exceso de agua corporal total. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más agua que sodio, si no, no habría hiponatremia, pero los dos están aumentados, el sodio y el agua, solo que el agua es mayor que el sodio. ¿Dónde se presenta esto? Hay un exceso del volumen extracelular con edemas. Y por un lado tenemos síndrome nefrótico, lo que les mencioné antes, insuficiencia cardíaca congestiva y cirrosis hepática. Y por el otro lado son los que afectan al riñón, que son insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. En el primer grupo, que son el síndrome nefrótico, la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, el agua está en el intersticial, ¿se acuerdan? Sí, está hinchado todo, pero donde más está el agua es en el intersticial. El intravascular funciona como que le falta, como si estuviera deshidratado, a pesar de que está hinchado. Por lo tanto, el estímulo que va a llegar al riñón es que le falta agua y sodio. ¿Y qué va a hacer? Renina, angiotensina, aldosterona, se pone en marcha y, miren, ahorra el sodio, reabsorbe sodio, porque para el mensaje que recibe es que está el intravascular deshidratado, está en hipovolemia. Por lo tanto, ahorra sodio. Sodio urinario en este grupo menor de 10 milimoles por litro. En el caso de la falla renal, sea aguda o crónica, el sodio va por su lado porque ya perdió la regulación. El sodio urinario es mayor de 20 milimoles por litro. En ambos casos, cuando tengo este caso, es restricción de agua, incluso de sodio. Porque en insuficiencia cardíaca, ¿qué decimos? Dieta baja en sal. En la cirrosis hepática, dieta baja en sal. En la insuficiencia renal, dieta baja en sal. ¿Por qué? Porque aquí está en la fisiopatología, sabemos
¿Que cómo se forma? Porque hay exceso de sodio y de agua, solo que es mayor el exceso de agua que de sodio. Y por eso cuando medimos sale hiponatremia, pero hay exceso de agua. Miren, hasta ahí uno dice, uy, ¿y en qué momento uso soluciones hipertónicas para reemplazar? Ahora, más adelante lo vamos a ver. Muy bien, este es un flujograma que sintetiza la clase. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay hiponatremia? Lo que les he dicho, medir la osmolaridad plasmática. Si está normal o alta, está en todo ese grupo que les dije, lo de la hiperglicemia, la pseudohiponatremia por hiperlipidemia e hiperproteinemia. Ese grupo ya no nos... Y aquí está nuestra hiponatremia real con disminución de la osmolaridad plasmática. Entonces ahí ellos hacen un flujograma midiendo los electrolitos en orina en relación con el sodio plasmático. Para un grupo dice, si la suma del sodio urinario más el potasio urinario es menor que el sodio plasmático, entonces está tomándose el agua, se está diluyendo solo. Polidipsia psicógena, administración oral o intravenosa de líquidos hipotónicos. Por el otro lado, si la suma del sodio en la orina más el potasio en la orina es mayor que el sodio plasmático, entonces hay que ir a mirar el volumen circulante efectivo. Si está disminuido, ya saben lo que vimos en antes, que si es pérdida extrarrenales o pérdidas renales, igualito. Y si el volumen circulante efectivo es normal o alto, secreción inapropiada, ¿no? Muy bien. Para tratar hay que la hiponatremia, identificar la causa, tiene mucho que ver con la osmolaridad tanto plasmática como urinaria, y esto es la explicación de la lámina anterior. El tratamiento va a depender de varios factores, y esto sí quiero que lo aprendan. Depende de la causa. ¿Se han visto ese cuadrito el slide de múltiples colores? Depende de eso, de dónde está, en cuál de los tres grupos está la hiponatremia. Porque ustedes se dieron cuenta que al único al que le tengo que responder volumen con sodio es al primer grupo que tiene disminución del volumen circulante efectivo. ¿Cierto? Solo el primer grupo que tiene pérdida. Luego tengo que ver el grado de hiponatremia. ¿Por qué? Porque afecta al sistema nervioso central. Y hoy en día ya hay la descripción de cuáles son los grados de severidad. Y sabemos que la hiponatremia severa es cuando la concentración de sodio es menor de 125 miliequivalentes por litro. Cuando yo tengo esos rangos, así sea cualquiera de las causas, tengo que aportar sodio, por el riesgo de que tenga mayor deterioro del sistema nervioso central. ¿Qué más va de la mano con eso? La severidad de los síntomas y los signos. Si el paciente, por decir, tiene una hiponatremia de 128, pero está convulsionando, le tengo que reponer el sodio, no me queda de otra. Porque si no, por ceñirme mucho, puede ocasionar un problema mayor. ¿Entienden? Eso es muy importante para cuando hay que tratar sodio. Y existen diferentes guías, yo se las he puesto ahí para que al que le interese lo revise, qué cosas hay que hacer, pero existen reglas. Cuando uno repone sodio, tiene reglas. No puede aumentar más de 10 milimoles por litro del agua corporal total de sodio en las primeras 24 horas. Y no más de 8 miliequivalentes o milimoles por litro de sodio en las segundas 24 horas. O sea, que solo en 48 horas yo puedo sumo 10 más 8, 18 miliequivalentes o milimoles por litro del agua corporal total de sodio. No puedo subir más. ¿Por qué? Por el riesgo de la mielinolisis central continua, que ya hemos visto, ¿no? Y cuando estamos reponiendo sodio, podemos, si es muy severo, se hace unas medidas por hora. Le aporto y trato de subirle. Si es aguda especialmente, puedo reponer sodio hasta 5 milimoles por litro o 5 miliequivalentes por litro de agua corporal total en la primera hora. Solamente si es aguda. Y ahorita les voy a recordar, porque eso sí ya estaba al comienzo.
para que veamos la clasificación. Acá es. Esta es la clasificación. Miren, según la gravedad, leve, moderada y severa. Leve de 130 a 135, moderada de 125 a 129 y severa, lo que ya les dije. Pero no es la única manera de clasificar a la hiponatremia. También la tenemos según el tiempo del desarrollo. Será aguda si es una hiponatremia menor de 48 horas y será crónica si es más de 48 horas. Todo lo que llegue a la emergencia y que no sabemos el tiempo es considerada crónica. Así es en la vida. ¿Ya? Pero también existe otra clasificación según los síntomas, porque se acuerdan que les he puesto el tratamiento va a depender del grado de la hiponatremia y también de la severidad de los síntomas y signos. Entonces, se clasifica en moderadamente grave cuando hay náuseas sin vómitos, confusión y cefalea. ¿Qué cosa nos está diciendo? Que probablemente está empezando el edema cerebral, por eso es que tenemos esto. Y son graves cuando ya tengo vómitos y náuseas, distrés respiratorio, somnolencia y profunda, convulsiones y coma. ¿Se dan cuenta? Ahí esas son las diferentes clasificaciones y ya estamos acabando hiponatremia. Ahorita nos vamos a ir a hipernatremia, que espero que podamos hacerlo más rápido. Ahí esta es una mención especial para el caso de la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Existe un antagonista selectivo del receptor de la antidiurética, ¿dónde? En el túbulo colector renal, que se llama el tolvaptan y que se puede usar para tratar de hacer que pierda su capacidad de estar reabsorbiendo tan locamente el agua. Lo bloquean para que orine más agua y que el nivel del sodio vuelva a lo normal. Eso es lo que hace tolvaptan. Luego les traje esta fórmula, que la pueden usar ya y la revisan, que es para cómo cambia la concentración del sodio en el suero con los líquidos que le vamos a administrar, ¿no? Y con eso, doctor, podemos decir, bueno, eso que hemos dicho, quiero subirle solo 10 milimoles en 24 horas. ¿Cuánto de sodio le tengo que poner y qué solución tengo que usar? La solución que más se usa cuando tengo que reponer sodio de manera rápida o agresiva es un cloruro al 3%, que no hay en el tubo, pero que en la práctica clínica la preparamos, que es un cloruro de sodio al 0.9, que es 1000, un litro, más 5 ampollas de cloruro de sodio al 20%. No es 3%, pero es lo más cercano a eso y esa es la que se usa en todas las instituciones de salud del Perú, porque no tenemos al 3%. En Estados Unidos sí hay. Muy bien. Y acá si la anatremia se corrige muy rápido, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que tratar de diluirlo rapidito, le ponemos agua para que se diluya, hacemos lo contrario y para volver la anatremia y le tengo que hacer en la misma velocidad, no puedo ir tan rápido. Acuérdense que los cambios bruscos le ocasionan daño a nivel del sistema nervioso central. Eso se lo dejo. Vamos, ahora al otro lado, a ponernos saladitos. Sodio mayor de 145 miliequivalentes por litro, siempre la osmolaridad tiene que estar hiperosmolar, la osmolaridad mayor de 295 miliosmoles por kilo y es menos frecuente que la hiponatremia. Seguimos. Las causas, hay un montón, pero lo que tenemos que recordar es los típicos. Se va a formar hipernatremia si hay pérdida de agua, obvio. Si se ve el solvente, sube la concentración del soluto. ¿Qué otra cosa? Si tengo pérdidas renales. Sí, pues, porque si es diabetes insípida, pierdo más agua que el soluto. También se concentra. ¿Qué otra causa? Pérdidas gastrointestinales. Especialmente son diarreas osmóticas por uso de lactulosa o cuando les dan para prepararle para la colonoscopía, el etilenglicol, estos, ¿no? Que van a dar diarreas osmóticas, malabsorción, gastroenteritis infecciosa. ¿Qué otra cosa? ¿Quién maneja el agua y el sodio? Hemos venido hablando de esto. Si se afecta la hormona antidiurética, porque mientras en el otro lado, cuando está activada, te da hiponatremia, si no hay antidiurética, te da hipernatremia, pues porque ¿quién regula finalmente el volumen de agua en la orina? Antidiurética. Si no hay antidiurética, podemos poner hasta 18 litros de orina al día.
Por lo tanto, y la pérdida es más de agua que de sal, por lo tanto hay hipernatremia. Entonces, todo lo que altere el hipotálamo puede darnos hipernatremia. ¿Qué más tenemos? En casos de, digamos, ejercicio excesivo en algunos deportistas, rhabdomiolisis. ¿Dónde está la mayor cantidad de agua? En los músculos, ¿se acuerdan? En el intracelular, en los músculos. Entonces, si hay rhabdomiolisis, también hay gran pérdida de agua y aumenta el soluto. ¿Qué más tenemos? Convulsiones o ejercicio intenso, lo mismo, las convulsiones son tónico-clónicas, los músculos se pueden romper, y el rhabdomiolisis puede ser de varias causas: ejercicio extremo, uso de estatinas, el uso de todo el tratamiento para las dislipidemias, para el colesterol alto, puede dar como efecto colateral rhabdomiolisis. Hay que tener cuidado con eso también. Y por supuesto, cuando hay grandes catástrofes, terremotos, adicciones, cuando un accidente de tránsito con destrucción masiva de los músculos, eso puede dar rhabdomiolisis, ¿ya? Y la sobrecarga de sodio, que está al último, pero no es tan infrecuente. ¿Y qué se va a presentar? Por nosotros, por la sobrecarga de cloruro de sodio hipertónico, por uso abusivo del bicarbonato de sodio, y también puede pasar en accidentes como en la gente que ha tenido ahogamiento en el mar, ¿no? Que ha tragado agua que es súper salada. O ingesta de sodio excesiva, pues. Gente que come chifas todo el día, puede subir su concentración de sodio. Muy bien, esto es lo mismo, solo que está aquí. Lo que te muestro ahí es qué patologías dan cada grupo. Ya ustedes lo revisan. Ahí está, qué hay, cómo es. Y esto es una mención especial a una de las causas cuando se afecta el hipotálamo, que es la diabetes insípida, ¿no? Acá hay diferentes causas para diabetes insípida central, porque son dos: arriba o a nivel del túbulo colector en el riñón. Y ahí están todas las que pueden ser. Ahí se lo dejo. Entonces, en la fisiopatología de hipernatremia, tenemos que ver que es un desbalance entre el sodio corporal total y el agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? O me pongo salado porque como, o me vuelvo salado porque pierdo mucha agua. Más o menos así funciona, ¿no? No hay muchas cosas. Entonces, ¿qué cosas tengo que tener? Ingesta rápida de sodio hipertónico, con tiempo insuficiente o oportunidad para beber agua. Porque obvio, si esto se ha concentrado, mi mecanismo de antidiurética y de sed se ha activado. De todas maneras, tengo que tener un defecto en la sed o en la incapacidad para beber agua. Por eso es que hipernatremia es una alteración electrolítica de los dos extremos de la vida, de los niños y los ancianos, ¿no? Porque los niños no tienen cómo acceder a tomar el agua, tienen que pedirlo. Y los abuelitos que ya están olvidados y que tienen limitaciones para el movimiento tampoco van a buscar el agua. Entonces, este trastorno se presenta en los dos extremos de la vida con mayor frecuencia. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Una ingesta insuficiente de agua para cubrir las pérdidas renales o extrarrenales de agua cuando hay estos episodios que hemos visto de, la diabetes insípida nefrogénica, o tenemos pérdidas gastrointestinales y no logra cubrirse la demanda, ¿no? ¿Qué más hay en la fisiopatología? Ya hemos visto, interviene en el mecanismo de la sed y la hormona antidiurética. Si esto se daña, más hipernatremia. Hay un aumento de la osmolaridad que actúa sobre las neuronas hipotalámicas, claro, para poder activar a esto. Las neuronas se adaptan en 48 horas a través del aumento de la concentración de osmolitos orgánicos, lo que vimos en hiponatremia también, que ingresan al intracelular para equiparar las concentraciones entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, que es lo que hemos descrito. Hay mayor riesgo de edema cerebral en los 2 primeros días, claro. ¿Qué tenemos en el cuadro clínico? Igual, fiebre, náuseas, vómitos, sed intensa, sistema nervioso central, letargia, cefalea, irritabilidad, desorientación, confusión,
complicaciones de hemorragias locales, sí, pues ya microhemorragias, convulsiones, estupor y coma. Y se mezclan. Si ustedes ven, los síntomas son parecidos, tanto en hiponatremia como en hipernatremia, salvo algunas excepciones, como la presencia de fiebre en hipernatremia y que se produzcan microhemorragias, que eso sí no hay en hiponatremia. Y tenemos, en este caso, en el otro teníamos disminución de los reflejos, acá hay aumento de los reflejos osteotendinosos y del tono muscular. Y acá está la otra, ¿ven? La otra, en hipernatremia, tenemos acá el cerebro normal, con la osmolaridad normal, y tenemos cuál es el efecto inmediato a un estado hipertónico. Miren, aquí la sombrita gris, miren lo que le pasa. El cerebro se deshidrata, pierde el agua, se alza altamente osmolar. ¿Por qué? Porque el agua, ¿quién se lo lleva? El intravascular, que se ha puesto hipertónico. ¿De dónde a dónde se mueve el agua? Según las concentraciones. ¿De dónde a dónde se mueve el agua? A ver. De menor a mayor. De menor a mayor, ¿de qué? ¿Del agua o del soluto? ¿Ah? Claro, se mueve del lado de menor concentración de solutos al lado de mayor concentración de solutos. ¿Quién está hipertónico? ¿El cerebro o el intravascular? ¿Ah? ¿Ah? El intravascular, por lo tanto, le quita el agua al cerebro. Y no puede, acuérdense que existe la barrera hematoencefálica. Si bien el sodio es un soluto que se mueve libremente a través de las membranas y generalmente cuando el cambio es solamente a nivel externo, no a nivel del sistema nervioso central, se equipara rápidamente el intracelular y el extracelular, no sucede eso con la barrera hematoencefálica, que tiene una membrana mucho más gruesita y más compleja que el resto de membranas corporales de las células, ¿no? Entonces viene la adaptación rápida, ya se deshidrató. Entonces, ¿qué va a hacer para ganar agua? Va a tratar de acumular electrolitos, y esto es lento, y finalmente acumula los osmolitos orgánicos, ¿no es cierto? Para tener otra vez, retornar más o menos a lo mismo. Pero ¿qué va a pasar cuando ya está con los osmolitos orgánicos? Y si yo estoy haciendo una rápida corrección del estado hipertónico, ¿qué va a pasar? Si yo corrijo rápidamente el intravascular, ¿qué va a volverse? Normotónico o hipotónico. Pero en relación a las neuronas, al cerebro, ese lado va a ser hipotónico y ese lado va a ser hipertónico. ¿Y el agua dónde se va a ir? ¿Al intravascular o a la célula neuronal? ¿Dónde se va a ir? ¿Al cerebro o al intravascular? ¿Ah? Al cerebro, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a tener? Otro problema, edema cerebral por corrección rápida. Por querer hacer muy bien las cosas rapidito, salió mal, se hincha. Como ven acá, edema cerebral. Muy bien, este es el flujograma, algo parecido al otro, pero al contrario. Hay que ver si hay ingesta de sal o administración de soluciones salinas hipertónicas. Si no hay, entonces vengo por acá, ver si esta hipernatremia es por pérdida de agua. Tengo que valorar otra vez cómo está el riñón, ¿hay oliguria o no hay oliguria? Tengo que ver la osmolaridad máxima de la orina. Tengo que hacer la relación entre el sodio plasmático con el sodio y el potasio urinario. ¿Y qué tengo? Si el sodio plasmático es menor que la suma de los del sodio y potasio en la orina, probablemente es una pérdida extrarrenal de agua, ¿no? Que es las causas que ya vi. Por el otro lado, es no oligúrica, la osmolaridad plasmática no es la máxima, y tenemos que el sodio plasmático es mayor que el sodio y el potasio en orina. Entonces, ¿qué tengo? Si la osmolaridad urinaria es muy baja, diabetes insípida, orina pura agua. Si la osmolaridad urinaria no es tan baja, diuréticos, hay una diuresis osmótica, que puede ser por las cosas que ya hemos señalado, etilenglicol, sorbitol, hiperglicemia, o está usando diuréticos.
¿Se dan cuenta? Entonces aquí, ¿cuánto es osmolaridad urinaria? ¿Muy baja o no muy baja? ¿Se acuerdan lo que hemos visto? 100. 100 es el corte. Uy, el diagnóstico es parecido, pero igual, son 3 causas nomás. Pérdidas de sodio y agua. El sodio corporal total puede estar normal o alto, pero como se perdió el agua, va para este lado. El segundo grupo, pérdidas de agua y el sodio corporal puede estar normal. Y luego tenemos la adición de sodio con aumento del sodio corporal total, que va a aumentar el agua, ¿no? Y aquí tenemos, miren, solo en el que tengo pérdidas pongo salino, hipotónico para regresar a la norma natremia. En este caso, que ha habido bastante pérdidas de agua, sino de sodio, pero se ha concentrado el sodio, le pongo agua para volverlo a diluir. Y en el grupo que ya es con exceso de todo, o que puede haber incluso edema, ¿qué cosa le pongo? Diuréticos y agua, ¿no? Diuréticos para mover al sodio y agua para que regrese otra vez al estado estable. El tratamiento va a depender de 2 factores: el estado del volumen circulante efectivo y el grado de desarrollo del hipernatremia, ¿no es cierto? Nuestro objetivo en el tratamiento será evitar las complicaciones neurológicas, la corrección también igual, no mayor de 1 miliequivalente por litro por hora durante las primeras 48 horas. No puedo ir rápido, en sodio no se puede. ¿Qué cosa es lo que se hace? Se mide el déficit de agua libre, o sea, cuánta agua le falta para que el sodio se vuelva a 140, para que regrese al estado estable. Y esa es la fórmula: sodio actual sobre sodio ideal, menos 1 por agua corporal total. ¿Qué cosas uso? Soluciones hipotónicas. Cuando hay depresión de volumen, solución salina, parece alto, pero la concentración de sodio de la solución comparada al sodio plasmático es hipotónica. Y si hay deshidratación, hipovolemia, tengo que usar solución salina. Posteriormente, fluidos hipotónicos como dextrosa al 5% con pequeña cantidad de sodio. ¿Qué hay en diabetes insípida? Tenemos que reemplazar la hormona, la vasopresina. Puedo darla por vía parenteral o subcutánea cada 6 horas. Podemos usar también la desmopresina, que viene en puff, o sea, viene en frasco, en gotero, en aerosol, para ser usado a través de la absorción nasal, ¿no? Que se usa. Puedo usar algunos fármacos, sí, como ven ustedes acá, en la diabetes insípida parcial, clorpropamida, clorfibrato, carbamazepina, que eran los que causaban en el otro lado secreción inapropiada. ¿Se acuerdan? Eso puedo usar acá. Y en la diabetes insípida nefrogénica, diuréticos tiacídicos, para que nos ayude. Creo que ahí estas son las lecturas recomendadas para ustedes: alteraciones del sodio y agua de la Asociación Española de Nefrología, la guía de práctica clínica, y ahí tienen varios. Y estos de aquí, la fisiopatología renal, esto también van a encontrar los otros trastornos, ¿no? Y rápidamente vamos al potasio. No saben lo que es, todavía nos falta harto, recién vamos en el segundo, 5. Segundo catión más abundante del cuerpo. Miren un ejemplo: un hombre de 70 kilos tiene cerca de 3.500 miliequivalentes de potasio en el cuerpo, de los cuales el 98% está en el intracelular y solo el 2% en el extracelular. O sea, lo que nosotros medimos, sodio, en el caso del potasio plasmático, solo es el 2%. Todo lo demás está dentro del cerebro. ¿Por qué es importante el potasio? Porque es crítico para muchas funciones metabólicas de la célula. Esto hace que haya una acción óptima de las enzimas para el crecimiento y la división y para el mantenimiento normal del volumen celular. Tiene que ver con todo el metabolismo de la célula. Requerimiento diario: 1.600 a 2.000 miligramos o 40 a 50 milimoles por día. ¿Se dan cuenta? Y los trastornos son: potasio normal, 3.5 a 5 miliequivalentes o milimoles por litro. Hipocalemia, potasio menor de 3.5 miliequivalentes por litro. Hipercalemia,
mayor de 5.000 equivalentes por litro. Muy bien. ¿Qué hay que saber en potasio? Que existen factores reguladores de la homeostasis del potasio. De lo que ingerimos y que entra finalmente a ser parte del sodio plasmático, que normalmente es 4.000 equivalentes por litro, sabemos que el 98% está dentro de la célula, que esto representa más o menos 150.000 equivalentes por litro. Hay un desplazamiento del extra al intracelular y del intracelular al extracelular mediada por esta pelotita amarilla que está representando a la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Ya? Entonces, de lo que comemos, bien, entra a la sangre, se va a hacer su metabolismo y como ven, la flecha gruesita nos dice que el 80% se elimina en la orina, 15% en las heces y 5% en el sudor. Lo que entra sale y se mantiene el equilibrio. Eso es. ¿Qué cosa tenemos que recordar en potasio? Que hay un movimiento transcelular. Acuérdense que por la bomba de sodio-potasio ATPase va a haber siempre desplazamiento entre el intra y el extracelular. Y entonces van a haber factores que van a regular ese movimiento del potasio. ¿Quiénes favorecen la entrada del potasio a la célula? La alcalosis metabólica, la insulina, la estimulación beta-2 adrenérgica y la aldosterona. ¿Y quiénes hacen lo contrario? Que sacan potasio de la célula al extracelular. La acidosis metabólica, la hiperosmolalidad, estados de hipernatremia, acabamos de verlo, agonistas alfa-adrenérgico, la lisis celular, o sea, se rompe la célula y todos sus productos se van a ir al torrente sanguíneo. Por otro lado, tenemos factores que van a regular la secreción distal del potasio en el riñón. ¿Cuáles son? La ingesta de potasio de la dieta, porque si como poquito, mi túbulo va a tener que ahorrar el potasio. No lo va a poder orinar, lo tiene que ahorrar para mantener el estado estable. Y ahí que juega la concentración del potasio plasmático, que tiene que estar en rango normal. El pH sistémico, ¿por qué? Porque está en relación a estos dos. Pues miren, si hay alcalosis metabólica, el potasio se va a entrar a la célula. Si hay acidosis metabólica, o sea, acidemia, el potasio se sale de la célula. ¿Qué más tenemos que ver? El flujo tubular y el aporte distal de sodio. O sea, si hay o no hay hipovolemia, también va a intervenir. La excreción de aniones no reabsorbibles, ¿no es cierto? Todo eso también va a intervenir. O sea, intoxicaciones, todo eso. Y la aldosterona, por supuesto. ¿Quién secreta potasio? En el riñón. El túbulo distal y colector por acción de aldosterona. ¿Se acuerdan? De aldosterona. Por eso tiene que ver en la regulación. Y aquí está más bonito, más o menos, cómo actúa. ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio ATPase? Está en la célula. Saca 3 sodios al extracelular e ingresa 2 potasios. Hay una gradiente, una diferencial que permite todo esto y mantiene el estado estable. Si no tuviéramos esta bomba y esta estabilidad con el diferencial, la célula estaría condenada a explotar. Y nuestro tiempo de vida sería bien chiquitito, no como ahora. Entonces, esto es importante. Y vamos a tener que quienes favorecen la entrada del potasio a la célula son la insulina, como están acá, ¿no? Y permite acá. Y también tenemos que las catecolaminas beta-adrenérgicas hacen lo mismo, o sea, son positivos para esto. ¿Y quiénes son esas catecolaminas beta-adrenérgicas? ¿Conocen alguna? ¿Quiénes son asmáticos? ¿Nadie? ¿Nadie tiene asma acá? Pues son un grupo privilegiado entonces, con el periodo frecuente que hay siempre alguien. ¿Ah? Los inhaladores, ¿se acuerdan? Salbutamol, fenoterol, albuterol, todos ellos son beta-adrenérgicos. Entonces, quien está inhalando, se está nebulizando, se le baja el potasio. Pero no porque lo pierda, sino porque hay movimiento transcelular del extra al intra. Pero cuando vienes está bajo y puede afectar las funciones que tenía que hacer. Ya sabemos que el 90% del potasio se va a reabsorber en el túbulo proximal, miren. Pero el manejo fino está en la porción distal de la nefrona.
en el túbulo distal y colector. Ese 10% es el que va a hacer todo el cambio. ¿Qué tenemos? El flujo tubular distal y el aporte distal de sodio, que hay un aumento en este aporte distal, facilita el intercambio y por tanto la eliminación renal de potasio. Claro, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver? Aldosterona actúa y lo que hace aldosterona es reabsorber sodio. Y cada vez que reabsorbe sodio saca potasio. Entonces, el que esté bien el sodio tiene que ver también con la homeostasis del potasio, porque se intercambia. Los mineralocorticoides, acá está, la aldosterona aumenta la reabsorción distal de sodio y la secreción de potasio. Entonces, si hay alguna vez un problema donde no hay aldosterona, vamos a tener problemas, porque le va a ocasionar que hiperpotasemia, pues se va a quedar el potasio, no va a salir. Y la excreción que vimos en el ejemplo, la excreción de aniones no reabsorbibles. Estos aniones no reabsorbibles podrían estar en la nefrona e incrementa la electronegatividad intraluminal y estimula la secreción de potasio, ¿no? Tiene que ver con eso. Y vamos rápido, hipocalemia. Concentración menor de 3.5 miliequivalentes por litro, y es un trastorno que se va a presentar por 3 mecanismos. La redistribución hacia el espacio intracelular, que ya vimos por qué. Las pérdidas extrarrenales, que pueden ser habitualmente digestivas, porque el 15% se sale por ahí, ¿no? Por la vía digestiva, o, que es más grave, 80% se sale por el riñón. Si se va por ahí, por el intestino o por el riñón, en la orina, y si se va de paseo al intracelular, tenemos hipocalemia. Entonces, la etiología, ahí se las dejo, son lo mismo que lo que les hemos dicho: si comes poco, si hay diarrea, si hay pérdida cutánea, todo lo que hemos venido hablando. Ahí está. Las pérdidas renales asociadas a diferentes, desde el uso de diuréticos en especial, también tenemos la hipomagnesemia, que tiene que ver con el metabolismo del potasio, y tenemos también la renina baja, el síndrome de Leiden, cetoacidosis diabética, la poliuria post-obstructiva. ¿Qué tenemos? La redistribución, ahí tienen todas las causas, y vamos rápido a ver dónde da síntomas la hipocalemia. La hipocalemia te va a dar síntomas a nivel cardíaco, especialmente. Acuérdense, potasio, mayor, catión, intracelular. ¿Dónde tenemos más células? En los músculos. Por lo tanto, su sintomatología es muscular. Y especialmente músculo estriado cardíaco. También el músculo liso, también. Pero a nivel del corazón, alteraciones electrocardiográficas, aplanamiento e inversión de la onda T, onda U prominente, descensos del segmento ST, prolongación de los segmentos QT y PR, arritmias auriculares y ventriculares y predisposición a la toxicidad digital. A nivel neuromuscular, debilidad, astenia, calambre, parestesia, parálisis respiratoria, rhabdomiolisis. Digestivas, estreñimiento ilioparalítico, parálisis de la musculatura lisa. A nivel renal, disminución del filtrado glomerular, nefritis intersticial, diabetes insípida nefrogénica, alcalosis, todas esas nos pueden dar hipocalemia. Las endocrinas y metabólicas, la disminución de la aldosterona, ya la vimos, el aumento de la renina, el descenso de la insulina, todo eso tiene que ver. ¿Y cuáles son los cambios? Aquí está. Lo más descrito es la presencia de la onda U. La onda U se ubica justo después de la onda T. Aquí está, miren, este es el P, el complejo QRS, la onda T, la onda U, antes de la otra P que viene, ¿no? Aquí y aquí. Esa es presencia de onda U. Hipocalemia. ¿Cómo se diagnostica? Acá está el flujograma, lo revisa. ¿Qué pasa cuando primero tenemos que valorar la historia clínica y el volumen extracelular? Si hay bajo, si es alto, y ahí está todo cómo se va. Es importante la gradiente transtubular, y en estados hipocalémicos vamos a tener lo siguiente. Este gradiente transtubular, cuando es menor de 2, te está diciendo que las pérdidas son fuera del riñón, y cuando es mayor de 4, te está diciendo que las pérdidas son renales o hay un exceso de aldosterona. Y esto es para el estado de la hipercalemia, que lo vamos a ver ahorita, y que aquí es menor de 6 y mayor de 10. Ya eso vamos a ver. Y el tratamiento lo revisan
y tenemos siempre que valorar hipomagnesemia, porque si no corregimos el magnesio no se corrige el potasio. Y los criterios de gravedad van a estar en relación a si están produciendo parálisis de los músculos respiratorios, si están produciendo hilo dinámico y tienes que reponer rápidamente. Y el potasio se puede reponer en vía central y por vía oral también. Y también podemos usar ahorradores del potasio, como la espironolactona, que es un diurético que ahorra potasio. Vámonos al trastorno que tiene mayor mortalidad. Mientras la hiponatremia es el más frecuente, la hipercalemia es el que produce mayor mortalidad. Muy bien, aquí tenemos que tener una concentración de potasio mayor de 5, alguna literatura que revisen va a decir 5.5 mil equivalentes por litro, por eso les he puesto así. Es la alteración electrolítica más grave, porque ya les he dicho, produce arritmias ventriculares fatales y se muere. Y el que se muere en hipercalemia no responde a maniobras de resucitación. Como nosotros a veces en broma decimos, el que se muere por hipercalemia se muere toditito y completito y no hay forma de volverlo a regresar. Y eso es importante. ¿Por qué no debemos llegar a este extremo? Muy bien, 0.5 a 1% de los pacientes que ingresan en las unidades críticas y el 2% de los pacientes ingresados por hipercalemia fallecen a causa de la misma. Alta mortalidad. La hipercalemia puede aparecer tanto en pacientes ambulatorios y hospitalarios. Más o menos la incidencia oscila entre el 1 y el 10%. Su incidencia está aumentando, sobre todo en la población anciana, tratada con fármacos que favorecen la hipercalemia, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, conocidos como ARA2, que son los famosos losartán, valsartán, telmisartán, olmesartán, todo eso. Todos los sartanes son ARA y todos los PRIL son YECAS, captopril, enalapril, lisinopril, lacopril, todos los PRIL son YECAS. También tenemos ahora un grupo que son los inhibidores de la renina, que son el mismo mecanismo, y los diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, generalmente a los abuelitos o la gente mayor con problema cardíaco les dan todo esto, ¿no? Hipertensos, les dan uno de estos. Y también le dan un diurético ahorrador de potasio. Entonces, cuando nos damos cuenta, vienen a la consulta con hipercalemia y están usando estos fármacos y hay que retirarlos. La etiología la revisan ustedes, pero hay una pseudo-hipercalemia, o sea, no es verdadera. Claro, cuando hay una muestra hemolizada, cuando hay leucocitosis o cuando hay trombocitosis, un torniquete extremadamente apretado. Ya, esos son las pseudo-hipercalemia. Aporte excesivo de potasio oral o intravenoso en presencia de insuficiencia renal pasa con frecuencia. Le dices al paciente, señor, usted no puede comer fruta seca, no puede comer cítricos, naranja, mandarina, lima, no sé qué. Ya, no puede comer plátano, no puede comer tomate. Se va con su familia, viene, no puede caminar porque les da parálisis, no puede caminar. Llegan con las justas, están volando el potasio porque se comieron medio kilo de mandarina. No puede comer, pero se comió medio kilo. Porque le dijeron que coman un poquito y que un poquito no pasaba nada. Ustedes cuando vean a los pacientes van a acordar de lo que... Porque vienen y te cuentan cada cosa. Pero hay que tener cuidado, hay que marcarles bien. Si ustedes quieren que se adhiera, le tienen que decir bien, repetirle 10 veces si es posible. Si no, no se adhieren. Y se complica. Lo otro es que si no lo elimina por la vía renal, también va a tener. Y también cuando hay redistribución, que ya lo vimos. ¿Qué fármacos elevan el potasio? Especialmente ahora que está de moda ir al gimnasio. Y muchos de los instructores les dan dietas ricas en proteínas o suplementos de proteínas que tienen potasio. Y entonces tienen que tener cuidado de cuando vamos a estos suplementos, si están en un gimnasio, porque yo he recibido gente con microhematuria, gente con proteinuria,
que va a los gimnasios, hace exceso de ejercicios y toma estos suplementos. Se sobrecarga todo y el pobre riñón sufre con todo. Acá tenemos ascorbato de potasio, que no hay, este sí hay en el Perú, glutamato de potasio, que es para usarlo por vía oral, como vía oral hay gluconato de potasio, y tenemos también citrato de potasio vía oral. Este no tenemos. Los demás, lactato de magnesio no tenemos. ¿Qué tenemos acá? El famoso magnesol, ¿qué es? ¿Ah? Magnesio, gracias, así, pero ¿qué tal de magnesio? ¿Ah? Y se lo toman, seguro, para que no se duerman, para que estén activos, no sé qué número más. Ya, es cloruro de magnesio. Ese es el magnesio, cloruro de magnesio. Y si ustedes han revisado conmigo fisiología y fisiopatología renal, ¿qué hace el cuerpo? Si no lo necesita, lo bota, no se lo queda. Y si se pone en exceso, hay problemas, como verán más adelante en hipermagnesemia. O sea, si comemos bien y una dieta variada con frutas, verduras, granos, cereales, menestras, realmente no necesitamos suplementos, ¿no? Quizás cuando estemos más viejitos y no comamos bien, pero así jóvenes, no, comiendo, ¿eh? Pero el que no come sí que necesita todo. Muy bien, las manifestaciones clínicas, trastornos de la conducción, ya hemos visto, en el otro también, acuérdense, todo es a nivel cardíaco y muscular. En electrocardiograma, la mejor herramienta, el electrocardiograma es lo mejor que tenemos para valorar la cardiotoxicidad de la hipercalemia. ¿Se acuerdan que puede matar? Entonces, idealmente el paciente con hipercalemia debe estar con un monitor cardíaco para ir viendo los cambios que se dan. En cualquier grado de la hipercalemia pueden aparecer las arritmias ventriculares fatales, porque va a depender de cuán rápido se instala la hipercalemia, ¿no? Si de repente le dio acidosis en ese momento y salió más potasio de la célula al intravascular, al extracelular, se va a agravar en un ratito. ¿Qué vamos a ver? En el sistema neuromuscular puede producir parestesias, debilidad muscular e incluso lo que les he contado, parálisis. De hecho, la debilidad muscular proximal es un síntoma clave que nos debe hacer destacar la presencia de hipercalemia, especialmente si existen factores precipitantes. ¿Y qué más tenemos que ver? Frecuencia cardíaca. Si un paciente viene con una hipercalemia severa, ustedes le toman el pulso y está en bradicardia. Y si está en bradicardia, ahí, si no actúan rápido, va a ser paro. Porque está en un ritmo ventricular y está en bradicardia. Muy bien. Y aquí está cuál es el flujograma para el diagnóstico. Primero vemos si hay lisis de células sanguíneas, sí. Entonces ya sabemos que puede ser pseudohipercalemia, que la muestra se coaguló, se hemolizó, si tiene torniquete, si tiene leucocitosis. Ya. Pero si vemos que no hay lisis de esa célula, vamos a ver cómo es el potasio en la orina 24 horas y el gradiente transtubular de potasio. ¿Y qué tenemos? Si el potasio plasmático es mayor de 100 miliequivalentes en 24 horas y un TTKG mayor de 7, tenemos este caso, redistribución, liberación tisular, por traumatismo, todo lo que hemos hablado. Y en el otro caso, si tenemos que, y en realidad es menor aquí, si el TTKG, este cuadro está mal, es menor de 6 incluso se dice, está mal este símbolo, van a tener que cambiarlo, me olvidé cambiarlo yo. Es TTKG menor de 6 y aquí el TTKG mayor de 7. El 5 no va tampoco. Esto está mal, es mayor de 7. Ya, si el TTKG, o sea el gradiente transtubular de potasio es mayor de 7, vamos a mirar, ¿tiene el filtrado glomerular disminuido? Sí, es insuficiencia renal. No, entonces déficit de mineralocorticoides, Addison, hipoplasia adrenal congénita, hipoaldosteronismo hiporreninémico y el uso de los fármacos que hemos mencionado, pues los SARA-2, los YECA, los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, heparina. Y si hay un déficit en la secreción tubular del potasio, se puede producir por estos
Diuréticos, espironolactona, eplerenona, trialterenia, milorides, ciclosporina, que es un fármaco inmunosupresor que se usa en trasplante renal o trasplante de médula ósea, cualquier trasplante, y el uso de trimetoprim. ¿Ustedes conocen dónde está el trimetoprim? ¿Conocen algún fármaco que tiene trimetoprim? Algo que siempre se echan a la boca y no saben que tiene trimetoprim. No saben, ¿no? ¿Saben dónde está el trimetoprim? En el famoso Bactrim. Claro, el Bactrim es un sulfametoxazol, o sea, es una sulfa más trimetoprim. El compuesto se conoce como cotrimoxazol y el nombre comercial, uno de los nombres comerciales es Bactrim. Tiene trimetoprim. Muy bien, ahí están las figuritas de cómo van empezando los cambios. Esta es la famosa onda T picuda. Miren ustedes, acá hay una P muy pequeñita, el complejo QRS y la onda T picuda que supera incluso al complejo QRS. ¿Cómo sabemos que es una onda T picuda? Cuando la amplitud medida de aquí hacia allá supera 1/3 de la amplitud del QRS. Finalmente, que viene en segundo nivel, se pierde la onda P, no hay onda P, no hay. Y el QRS se ensancha. Y el QRS dice que en hipercalemia puede ser mayor de 0.12, que es 3 cuadraditos. Cada cuadradito es 0.04. Y 0.12 es 3 cuadraditos. Y sigue la hipercalemia, aumentando el nivel de potasio, y tenemos esto, que es la imagen de la fibrilación ventricular. Hace paro y no hay forma de sacar. Igual acá te presento otra vez, ¿no? Tenemos aquí un QRS ancho, una onda T picuda, miren, el QRS se ha anchado, aquí también, y además hay un extrasístole, entonces ya el trastorno del ritmo cardíaco es evidente y no te va a dar mucho tiempo a actuar. Para el tratamiento, ¿qué tenemos? Tenemos que valorar si estamos frente a una hipercalemia leve o moderada o severa. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Hay ondas T picuda, hay prolongación del PR, pérdida de la onda P, ensanchamiento del QRS, bradicardia. Entonces, si hay todos esos cambios, es urgentísimo, si no le va a hacer el paro. Entonces, acá tenemos que usar sales de calcio, que es, o sea, el gluconato de calcio, es el antagonista del potasio, especialmente en la función cardíaca. Entonces, vamos a usar gluconato de calcio, ya les voy a presentar otro cuadro. Tengo que usar gluconato de calcio, varias ampollas, hasta que el ritmo que ha cambiado se vuelva sin usar. Por lo tanto, tiene que estar con monitor cardíaco. Bueno, cuando están con el salud, ustedes y su estetoscopio son el monitor cardíaco, no hay otro. Pues no tienen monitor. Muy bien, entonces después voy a usar beta agonistas para tratar de meter el potasio a la célula, la insulina con glucosa que también hace lo mismo, los diuréticos de asa para eliminar potasio por la orina o resinas de intercambio de cationes, para eliminarlo por vía gastrointestinal. Si hay mejoría, de ahí me pongo a ver qué cosa lo causó. Si a pesar de que he hecho esto, usado las sales de calcio, gluconato de calcio, los beta agonistas, la insulina y todo, y no baja el potasio, debo de pensar que estoy frente a un problema renal severo y probablemente tengo que hacer diálisis, porque si hace el paro, no hay forma. Esta es una indicación de diálisis de emergencia, hipercalemia. Acuérdense de eso, para adelante, para todo. Si ustedes van a ser médicos, siempre habrá alguien que les va a preguntar. Un familiar, un amigo, un conocido le va a preguntar: ¿cuándo me van a poner a diálisis? Cuando hay potasio alto, sí o sí, es una emergencia. Muy bien, seguimos acá. Si no hay alteraciones en el EKG, todavía puedo volver a medir y ver si de verdad hay hipercalemia. Y si hay hiperpotasemia verdadera, voy a definir si es moderada. Haré esto, la evaluación etológica, y le daré diuréticos, bioral, manejaré tranquilo.
Si es severa, vuelvo a hacer todo este camino. Por otro lado, voy a mirar si hay hemólisis, leucocitosis, trombocitosis y descartar si no ha sido una hiperpotasemia. Muy bien. Acá están los fármacos. Como les decía, las sales de calcio, gluconato de calcio al 10%, es un antagonista del efecto cardíaco de la hiperpotasemia. Y miren lo que dura su acción, 30-60 minutos. Solo tiempo para preparar una máquina de diálisis si estoy viendo que no va a responder. Luego los beta agonistas, que en este caso el ejemplo acá es salbutamol, y aquí está cómo le vamos a dar, se da en forma de inhalación. Todos estos, insulina más glucosa y bicarbonato, estos tres solo hacen el desplazamiento del potasio al interior de la célula, como ven acá. Y los que eliminan el potasio del organismo son estos otros tres, que son los quelantes intestinales, los diuréticos de asa y la diálisis. Muy bien, una mención especial en hipercalemia cuando hay hipoaldosteronismo, cuando le falta la aldosterona. Entonces ahí tengo que usar estos fármacos, la fluorocortisona, en pacientes con insuficiencia suprarrenal y en algunos casos de hipoaldosteronismo hiporreninemico. Las dosis van a variar de 50 a 200 microgramos por día hasta 100 microgramos 3 veces por semana. Y acabamos esa parte y tomamos aire. Ahora vamos a ir a los que son los iones divalentes, los que tienen valencia 2. ¿Ya? Y que se pueden unir a dos compuestos. Borramos sodio y potasio y empezamos con calcio. El calcio es importante porque también tiene que ver con todas las membranas, con la estabilidad de las membranas. Generalmente su homeostasis va muy relacionada con el fósforo y depende de la acción de 3 hormonas llamadas hormonas calciotropas, que son la hormona paratiroidea, el calcitriol, que viene a ser la 1,25 dihidroxivitamina D, y la calcitonina, que actúa sobre todo en 3 lugares: intestino, hueso y riñón. Todas tienen algo que ver y vamos a irlo mirando. Y entonces, para todo esto que está escrito, existe esta descarga. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la sangre en este lado, tenemos al calcio, siempre va a estar en permanente desplazamiento, intercambio entre el hueso, como ven ustedes aquí, el riñón y el intestino, ¿no? Tenemos los reguladores, que en este caso son las células paratiroideas, que van a producir la paratormona. Como ven ustedes, ¿qué hace? Miren, el calcio tiene sensores, y estos sensores pueden estar a nivel renal, a nivel óseo y a nivel intestinal. Y también van a tener receptores para la paratormona, receptor de la paratormona. Y van a hacer que haya... ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se activa la secreción de la paratormona? Cuando baja la concentración del calcio. O sea, la hipocalcemia estimula paratormona. Y la paratormona agarra y le dice: oye, riñón, reabsorbe calcio. Hueso, ábrete para que reabsorbas al calcio. O si no, si es muy baja la hipocalcemia, le va a decir: hueso, sacrifícate, saca calcio al torrente sanguíneo. O le va a decir al intestino también: ¿sabes qué? Nos falta calcio, reabsorbe calcio. Y en la reabsorción intestinal también va a actuar el calcitriol o la vitamina D. Por otro lado, también todos estos actúan a través de receptores, y en la célula paratiroidea también existe el receptor, y este receptor dice que tiene un mecanismo autocrino-paracrino, ¿se dan cuenta? Y va a actuar directamente sobre el cartílago y los tejidos que pueden estar fuera del cuerpo, y tienen receptores también, pero también van a ser capaces de liberar o absorber calcio. Eso es finalmente, o sea, actúan los tres. Y la calcitonina, que no está en el gráfico, ¿qué hace calcitonina? Calcitonina
inhibe la resorción ósea. ¿Qué significa? O sea, miren, nosotros tenemos en el hueso dos mecanismos. Reabsorción, que es el ingreso, ¿no es cierto? El ingreso de calcio al hueso. Y la resorción ósea, que es la salida de calcio hacia el extracelular o al intracelular, depende de dónde le falte. Porque acuérdense, el calcio está básicamente formando complejos en el hueso. La cantidad de calcio que hay en el extracelular es mínima, pero basta que hayan pequeños cambios para que se evidencien los trastornos. Muy bien, como les decía del inicio, su metabolismo está de la mano siempre con el fósforo, y a nivel renal ya se ha descrito el nuevo factor de crecimiento de fibroblastos 23, el FGF23, o llamado y conocido como cloto. Es nuevo, se ha estudiado mucho, porque cuando hay insuficiencia renal, o sea, en la enfermedad renal crónica, hay una alteración del metabolismo óseo, mineral óseo, fósforo, calcio, paratormona, hidroxivitamina D, todo se altera. Y se ha visto que desde estadios tempranos de la enfermedad se produce este factor de crecimiento del fibroblasto, que tiene que ver especialmente con la eliminación urinaria de fósforo. Cuanto más fósforo elimina, se va a estimular al calcio también y a la paratormona, y se va a estimular la carga de fósforo, el calcitriol y la paratormona, lo que les he dicho. ¿Qué hace en el riñón? Disminuye la reabsorción de fósforo y reduce la síntesis de la hidroxilación de la vitamina D, o sea, del calcitriol, y estimula la actividad de la 24-hidroxilasa, que a su vez reduce los niveles circulantes de la vitamina D activada. En la paratiroides disminuye la producción de paratormona. Entonces, este factor tiene mucho que ver con la que se conocía antes como osteodistrofia renal. Muy bien, y aquí tenemos ¿qué es la regulación de la homeostasis del calcio? Tenemos al hueso, a los vasos sanguíneos y a la paratormona, como ven acá, y también tenemos a la glándula tiroides, que las paratiroides son estas chiquitas, las cuatro. ¿Y por qué la tiroides? Porque la calcitonina se produce en la tiroides. En la tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos factores hormonales juegan para osteomostasis de que tengamos esto. ¿Qué tenemos? Inhibe la liberación de calcio del hueso, lo que les dije, calcitonina, inhibe la resorción ósea, o sea, que salga el calcio del hueso. La hormona paratiroidea, al contrario, estimula la liberación del calcio del hueso, para que se inhibe el calcio a nivel intravascular extracelular, por eso está acá, la saca de aquí y la pone en el vaso sanguíneo. ¿Quién estimula la paratormona? La baja concentración de calcio en la sangre, como ven ustedes. Y cuando hay alta concentración de calcio en la sangre, actúa también paratormona, porque se inhibe, se activa la calcitonina para hacer lo contrario, para no dejar que salga calcio del hueso y de esa manera no contribuir a que aumente más el calcio a nivel extracelular e intravascular. Eso es lo que pasa, esos son sus reguladores. Entonces el calcio, ya hemos dicho, está en el hueso, el 99% está en el hueso. Va a intervenir en los procesos vitales como la función neuromuscular, la contractilidad cardíaca, la coagulación de la sangre, la mineralización del hueso y distintas acciones hormonales. Y acá están las equivalencias de las que hablábamos al comienzo, del milimol, los miligramos y los miliequivalentes, ¿no? Un milimol igual a 2 miliequivalentes por litro y esto igual a 4 miligramos por decilitro en el caso del calcio. Calcio plasmático normal entre 8.9 y 10.3 miligramos por decilitro. El 40% del calcio plasmático está unido a proteínas, principalmente albúmina. El 6% a fosfato, citrato y bicarbonato. Y el 50% es calcio iónico. El calcio iónico es el que da los síntomas. Ese calcio libre, ese que no está unido ni a un complejo ni a la proteína, es el que da los síntomas.
tanto de hipocalcemia como hipercalcemia. Entonces es muy importante si tuviéramos un laboratorio que mida calcio iónico, calcio libre, porque se te dan los síntomas. Porque como ustedes les he repetido, hay una porción de calcio unida a la proteína. Y si hay hipoalbuminemia, aparentemente me va a soltar más calcio, porque va a estar libre. Y entonces tengo que corregir cuando hay hipoalbuminemia. Muy bien, entonces al día más o menos vamos a tener 13.000 miligramos tenemos en la célula, de los cuales el 10% está en el fluido extracelular, 1.300 miligramos. La filtración pasa 9.980 miligramos y se reabsorbe todo. Pueda que en algunas circunstancias podamos poner 100 miligramos por día en la orina. La mayoría está en movimiento constante con el hueso, la mayoría va a pasar a depositarse aquí y también diariamente se mueven 500 miligramos por día hacia el extracelular, están en equilibrio, movimiento cero, ¿no? Y la ingesta diaria con la comida es más o menos 350 miligramos por día. Se absorbe a nivel intestinal, pero también existe una secreción y total ponemos más calcio en las heces. Miren, la pérdida es mayor en heces, 900 miligramos por día y 100 miligramos por día en el riñón. O sea, el calcio tiene mayor eliminación a nivel intestinal. Y aquí está cómo se distribuye. 99% es óseo y el 1% es esto. Miren, esta es la distribución del 1%. Del iónico libre, 50%, unido a complejo, 10% y unido a proteínas, 40%. Y acá están los valores en mil equivalentes 100 miligramos. Muy bien, ahora ya vamos a la hipocalcemia. Calcio total menor de 8.5 miligramos por decilitro o menor de 2.1 milimol por litro, o en el caso de calcio iónico 1.12 milimoles por litro. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Que está unido a proteínas, acuérdense que lo vimos. Entonces hay que ver que cuando baja la proteína se va a acompañar de un descenso de 0.8 miligramos por litro del calcio total. Y lo ideal, lo que ya les dije, debemos medir el calcio iónico, que es el que da los síntomas, ¿no? Si disminuye el calcio iónico, ya lo hemos visto, aumenta la paratormona para normalizar el calcio por 3 mecanismos. Disminuye la excreción urinaria de calcio por aumento de la reabsorción de calcio en el túbulo distal. Lo segundo que hace es aumento de la absorción intestinal de calcio, mediado por un aumento de la producción de calcitriol, de hidroxivitamina D3, y hay un aumento de la resorción ósea. Le dice hueso, dona tu calcio porque falta. Eso hace paratormona. Hay diferentes causas, se las dejo, ahí ustedes las revisan. Y el cuadro clínico también va a dar alteraciones del sistema nervioso y neuromuscular. La hipocalcemia se manifiesta especialmente con tetania o equivalentes de tetania. ¿Qué es la tetania? La tetania viene a ser movimientos contráctiles con parestesia de los músculos. Eso es tetania. Y en tetania latente puedo ser, o sea, ¿qué cosa es? Espasmo. Pueden ver esto que es la mano en garra. Puedo ver tieso el miembro superior o inferior. Los dedos siempre se van a agarrotar. Y tengo también que puedo sensibilizar estos signos cuando la tetania está latente. Yo sospecho que hay hipocalcemia, pero tengo que evidenciarlo. Entonces, ¿qué puedo usar? Buscar los signos de Chebostek y Trousseau. Semiología tampoco lo han hecho todavía, ¿no? Nada. Ya, se los dejo ahí ya. Ahí lo ven. En realidad es sensibilizar, ¿no? Es hacer algo para que se produzca el espasmo. Eso es. Ahí están cuáles son sus equivalentes de tetania, broncoespasmo, vasoconstricción y arterias. Todo. En el electrocardiograma va a dar cambios. Hay alargamiento del QT a consecuencia del alargamiento del ST. La hipocalcemia crónica a menudo cursa sintomáticamente, porque la concentración de calcio iónico es normal o casi normal. ¿Quién da síntomas? El calcio iónico, no todo el calcio total.
Sistema nervioso central, aumento de la presión intracraneal con papiledema, puede haber convulsiones bastante frecuentes, manifestaciones extrapiramidales, depresión, ansiedad, inestabilidad, todo eso. Dolor abdominal, retortijones. ¿Por qué? Porque le da calambres de los músculos abdominales. Puede haber a nivel dermatológico piel seca, eczema, uñas quebradizas y a nivel ocular cataratas. Esos son los cambios en el EKG. Miren, el segmento ST, el QRS, se amplía y el intervalo QT también está prolongado. El QT es de acá. QT. Y ST. Los dos se prolongan. Muy bien. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Midiendo idealmente calcio iónico, que es 4.6 miligramos por decilitro o 1.12 milimoles por litro. Si tengo calcio total, debo corregir a la albúmina, tengo que ver las alteraciones en el EKG o la clínica. Si hay estos cambios, tengo que ver la historia clínica y tengo que ver al fósforo, que van juntos, y al magnesio y a la paratormona. ¿Y cuándo más voy a ver acá? Cuando ha tenido una cirugía, todos los que les hacen tiroidectomía y se llevan a las paratiroides van a hacer hipocalcemia grave en el postoperatorio, ¿no? Y hay que ver si además otras enfermedades graves que consumen calcio son la pancreatitis y la sepsis. Entonces, si tengo paratormona alta y fósforo normal o bajo, probablemente se trate de una deficiencia de la vitamina D o una enfermedad hepatolobiliar, o tengo también malabsorción, puedo tener raquitismo, manifestaciones osteoblásticas. Si la paratormona está alta y el fósforo está elevado, es característico de enfermedad renal. Acuérdense de eso. Puedo también tener hiperfosfatemia severa por otra causa. Si la paratormona es normal o baja, hipoparatiroidismo, y si el magnesio está bajo, tengo que completar y seguir actuando para ver qué es lo que está pasando. Ahí está cómo se trata, y vámonos al otro trastorno que suele ser muy severo, y este es el trastorno. O sea, cuando uno encuentra hipercalcemia, la causa más frecuente es una neoplasia. Eso hace que haya hipercalcemia por diferentes mecanismos. Entonces, ¿qué cosa es? La concentración de calcio por límite del superior normal, y en el caso de calcio iónico mayor de 1.30 o alguna literatura 1.32 milimoles por litro. ¿Ya? Es frecuente y se detecta en un 0.05 a 0.6% de la población y en 0.6 a 3.6 de los enfermos hospitalizados. Y tienes que pensar que está asociado a neoplasia. Muy bien, se puede clasificar en leve, moderada y severa. Leve cuando el calcio esté entre 10.4 o 11.5 miligramos por decilitro. Moderada cuando el calcio esté entre 11.5 y 18. Y severa mayor de 18 miligramos por decilitro. ¿Qué tenemos en las causas? Cuando es mediado por paratormona, hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo en síndromes familiares, hiperparatiroidismo terciario. No mediado por, y también en el terciario también se considera al hiperparatiroidismo secundario en la enfermedad renal crónica. Cuando no está mediado por paratormona, hipercalcemia tumoral, mediado por la paratormona light o la secreción ectópica de paratormona por carcinomas epidermoides de pulmón, cabeza y cuello, esófago, hipernefroma, ovario, cervix, colangiocarcinoma, cualquiera de estos, ¿no? Cualquiera de estos. También tenemos que puede haber osteoclisis local mediada o no por citoquinas, por la linfoma, la leucemia, mieloma, mama, pulmón, páncreas, todas son tumorales. ¿Puede haber un aumento del calcitriol? Sí.
Pueden haber fármacos que favorezcan la hipercalcemia, sí, la intoxicación por vitamina D, el uso de las tiazidas, el litio, la intoxicación por vitamina A, fármacos como el foscarmet, el tamoxifeno, la teofilina. Tenemos otras enfermedades granulomatosas, tuberculosis, sarcoidosis, endocrinopatías, hipertiroidismo, acromegalia, insuficiencia renal, feocromocitoma, ¿no? La insuficiencia renal aguda en la fase de recuperación, la inmovilización también va a favorecer depósito de calcio fuera del hueso, síndrome de leche álcali y nutrición parenteral. Y aquí está más o menos el mecanismo. Este es el hueso y este es el famoso osteoclasto, el calcio y el fósforo que se mueven aquí, y todo lo que pueden hacer células de otro lado, tumor en la médula ósea que produce paratormona, prostaglandina C, que también son prostaglandinas que tienen que ver con el movimiento y la función del osteoclasto, los factores activadores de osteoclasto que se ubican en linfocitos periféricos, los tumores a distancia que producen la paratormona LAG o estas prostaglandinas, otros linfocitos y monocitos de la médula ósea en linfomas que producen factores activadores de osteoclastos y finalmente van a hacer que haya salida del calcio del hueso y haya hipercalcemia. Cuadro clínico. Sistema nervioso central, periférico y cardiovascular, parecido al potasio, con el magnesio se mueve y también con el fósforo. Y ahí tiene sistema nervioso central, depresión, alteración del comportamiento y de la memoria, disartria, confusión, convulsiones e incluso coma. En el sistema nervioso periférico, debilidad muscular y disminución de los reflejos. En el sistema cardiovascular, acortamiento del intervalo QT y da presión alta, acuérdense, hipercalcemia da presión alta. Vamos a seguir. Esto es lo que pasa a nivel renal. Aumentan las pérdidas renales de sodio y agua para tratar de botar al calcio, por lo tanto hay disminución del volumen extracelular con disminución del filtrado glomerular. El calcio disminuye el filtrado glomerular. Entonces, en conclusión, el paciente con hipercalcemia es un paciente deshidratado que está con presión alta, porque lo normal sería que estemos hipovolémicos y con presión normal o baja, pero el hipercalcémico no, el hipercalcémico está deshidratado con hipertensión arterial y con poco volumen urinario, está ahorrando, no está botando el agua. ¿Y eso qué hace? Que se filtre menos calcio y los niveles de calcio también sigan subiendo. Al haber disminución del volumen extracelular, da lugar a alcalosis metabólica con hipocalemia. Pero cuando la hipercalcemia es por aumento de la paratormona, puede disminuirse el bicarbonato plasmático, ya que el exceso de paratormona disminuye la absorción proximal de bicarbonato, ¿no? Entonces, en la hipercalcemia, además, podría en algún momento darse alcalosis y la respuesta va a ser que ya no reabsorba bicarbonato y al final se va a volver acidosis en el tiempo. ¿Qué hace también hipercalcemia? Bota el magnesio, lo saca en la orina. Puede haber focos de necrosis, la falla renal, porque acuérdense que hemos visto que disminuye la tasa de filtración glomerular, puede producir necrosis tubular aguda, puede producir depósito de calcio en el tejido renal, fuera del túbulo, que se llama nefrocalcinosis, puede producir cálculos renales también. También la nefrocalcinosis produce diabetes insípida nefrogénica, nefropatía perdedora de sal y acidosis tubular renal. Y esto daña más la insuficiencia renal. En el sistema digestivo, estreñimiento, náusea, vómito. También podemos tener pancreatitis con relativa frecuencia en las hipercalcemias agudas, depósitos de calcio en los conductos pancreáticos. Niveles elevados de paratormona producen osteitis, fibrosis y anemia. Y también puede observarse artralgias y condrocalcinosis. Y ahí está un resumen de los síntomas en la figura. ¿Qué cosa pasa en el EKG? El segmento ST, que en la hipocalcemia se prolongaba, acá se acorta, y el intervalo QT corregido también se acorta.
La onda T impresiona que nace justo del complejo QRS, como si estuvieran unidas, pero no, siempre hay un pequeño segmento y aquí no, ¿ven? Ya no hay ese pequeño segmento, se acortó. Muy bien, acá está el diagnóstico, ya se los dejo ahí, el tratamiento también, y ahora el fósforo. Ya vimos que se mueve junto con el calcio, y el fosfato total en el organismo es más o menos 700 gramos. Aquí también, miren, en el hueso estaba el calcio 99%, el fósforo 85% está en el hueso, 15% en tejidos blandos y solo 0.1 en el espacio extracelular. También, ¿se dan cuenta? Óseo intracelular. La concentración normal en el plasma es de 3 a 4.5 miligramos por decilitro. Es algo mayor en niños y en mujeres menopáusicas, ¿no? Porque ya no hay eliminación. La concentración de fosfato no siempre refleja la cantidad total en el organismo, porque está en otros espacios. Una concentración de fósforo de 3.1 miligramos por decilitro va a equivaler a 1 milimol. La dieta normal contiene 1 gramo de fósforo al día. Se va a absorber a nivel intestinal en el yeyuno, donde el calcitriol estimula su absorción. Se excreta en el riñón bajo la influencia de paratormona, que disminuye su reabsorción tubular, como hemos visto cuando hemos hablado de calcio. El factor de crecimiento, el cloto, que es producido por los osteocitos, tiene un efecto fosfatúrico potente y disminuye la producción renal de calcitriol, que ya lo vimos también. Y la hipofosfatemia estimula la síntesis de calcitriol y la hiperfosfatemia los disminuye. La hiperfosfatemia estimula la secreción y síntesis también de paratormona. Entonces, ¿cómo está el manejo? Como vemos acá, ingerimos 0.6 a 2 gramos. Esto vamos a ver que hay un intercambio entre la vía intestinal y el espacio extracelular, y el espacio intracelular, y el riñón, y también el depósito que va a ir al hueso. Finalmente, su mayor eliminación es renal y en menor porción en el intestinal. Muy bien, el trastorno, hipofosfatemia, disminuyó la concentración más o menos de 0.9 milimol o 3 miligramos por decilitro. Como ven ahí, puede haber hipofosfatemia moderada o severa. La primera, la moderada, no da síntomas. La severa podría dar, y es la que vamos a ver que es sintomática. Puede representar el 5% de los pacientes hospitalizados. Y la hipofosfatemia severa es 0.02%. Hay un grupo de riesgo, como les voy a presentar más adelante, que van a tener tendencia a ser más hipofosfatemia, especialmente en alcohólicos y sépticos, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de hipofosfatemia? Porque se asocia a mayor mortalidad, tanto en ingresados como en pacientes en diálisis. Ahí están las causas. ¿Cómo se da? Disminución de la absorción intestinal, hemos dicho que se absorbe a nivel intestinal. Aumento de las pérdidas urinarias, porque es por donde más se va. Entonces, cualquiera de esas cosas va a dar hipofosfatemia. Y la otra es el intercambio a través de los espacios, ¿no? Cuando se pase del extracelular al intracelular, y ahí están en qué casos pasa, disminuye su concentración. Y estos son los factores de riesgo: la abstinencia del alcohol en los alcohólicos, la retroalimentación en pacientes desnutridos cuando les damos nutrición parenteral especialmente, la anorexia nerviosa, que ya sabemos que es un trastorno psiquiátrico, la emaciación de cualquier origen, malabsorción, alcoholismo, prisioneros, el SIDA u otras infecciones crónicas, el tratamiento de la cetoacidosis diabética, la enfermedad crítica, la sepsis, los quemados. Son esos factores de riesgo para hipofosfatemia. Tiene mucha relación con el estado nutricional. Cuanto más desnutridos estén, más hipofosfatemia. ¿Dónde van a dar los síntomas? Igual que los otros: sistema nervioso central, irritabilidad, debilidad, disartria, muy parecido a los síntomas del calcio, de la hipocalcemia. En la hematología tenemos anemia hemolítica e hipoxia tisular, mayor susceptibilidad a las infecciones, trombocitopenia y hemorragia.
A nivel muscular, debilidad, fallo respiratorio, rhabdomiolisis, un poquito como calcio y como potasio también. Cardíaca, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca. A nivel óseo, osteomalacia, raquitismo. A nivel del metabolismo, resistencia a la insulina, hipoparatiroidismo y acidosis metabólica. A nivel renal, disminución del filtrado glomerular también, y anomalías en el transporte celular, hipercalciuria, bota más calcio, hipermagnesiuria, bicarbonaturia, glucosuria. Todo lo que es el tubuli proximal. Muy bien, el diagnóstico es medir a nivel sérico. Tenemos un calcio en miligramos por decilitro menor de 2.5, en la otra literatura decía menor de 3, pero por ahí van. La historia clínica, el alcoholismo, problemas digestivos, la diabetes mellitus, los fármacos. ¿Y qué vamos a tener? ¿Tiene síntomas clínicos? Sí, ahí paramos. Si no tiene síntomas, entonces medición de la eliminación urinaria de fósforo y vamos a ver qué cosa está pasando. Vamos a ver cuánto es la tasa. Si hay ausencia de pérdida renal, entonces disminución de la absorción intestinal del fósforo, o sea, el fósforo urinario no está alto, desplazamiento del fósforo al espacio intracelular, ¿no? Aquí, cuando hay disminución de la absorción, hay que ver qué le pasa al intestino, qué le está pasando para que no reabsorba el fósforo. Ahora, si pierde el fósforo a nivel renal, determinar la calcemia, cómo está el calcio. Si hay glucosuria, aminoaciduria, si hay acidosis tubular renal, cómo está la paratormona, cómo está la vitamina D y cómo está el cloto, ¿no? Y según eso vamos a mirar. Si hay un aumento de la paratormona y el calcio, es un tipo de hiperfosfatemia. Si hay aumento de la paratormona y el calcio, otro tipo de hiperfosfatemia. Hiperparatiroidismo primario, para el caso de que están aumentados calcio y paratormona. Cuando el calcio baja y la paratormona está alta, se llama hiperparatiroidismo secundario. Cuando cae la paratormona y aumenta el calcio, se dice que hay una paratormona light que está dando vuelta. Y en el caso del calcitriol, vemos si está normal, probablemente sea otro tipo, y si está alto es Fanconi, y en este caso raquitismo hipofosfatémico hereditario, o también hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Y en el caso del normal también es parecido. Aquí sí es raquitismo hipofosfatémico dominante y tenemos que raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante y tenemos osteomalacia oncogénica por neoplasia. Tratamiento se los dejo, ya, pero tiene que ver mucho con el calcio. ¿Y qué pasa si sube el fósforo? Concentración de fósforo superior a 5 miligramos por decilitro en adulto y en niños mayor a 6, porque los chiquitos tienen más, toman más leche. La etiología, básicamente, si no la pierde en la orina, entonces hay hiperfosfatemia, disminución de la excreción de fósforo, y ahí tienen todas las causas. La administración exógena de fósforo, en enemas, administración intravenosa, ingesta de muchos productos con fósforo. La redistribución del fósforo por los estados ya sean de acidosis respiratoria metabólica, el síndrome de lisis tumoral, la rhabdomiolisis, la anemia hemolítica, el estado catabólico, la hipertermia maligna, la hepatitis fulminante, porque destruye los hepatocitos y saca bastante fósforo. ¿Por qué? Porque es un ion intracelular. Cuando se rompe la célula sale fósforo, sale ácido úrico y potasio. Esos tres son los que salen. Muy bien, factores de riesgo, miren acá. Edad avanzada, especialmente en mujeres, enfermedad renal previa, depresión de volumen, ulceraciones de la mucosa digestiva, obstrucción o hilo intestinal, uso de bloqueantes del sistema renina-angiotensina o antiinflamatorios no esteroideos. Normalmente no lo asociamos, no pensamos que pueden darnos esto y miren, sí se asocian y pueden dar problemas. El cuadro clínico es parecido. Generalmente cuando hay un aumento rápido de fósforo va a producir precipitación de sales de fosfato cálcico en tejidos blandos e hipocalcemia. Los síntomas que aparecen en pacientes con una carga aguda de fósforo son los de la hipocalcemia, o sea, la tetania.
los calambres. La tetania es rara a no ser que exista algún trastorno del pH acompañante que disminuya el calcio hídrico, o bien en fases iniciales de un síndrome severo de lisis tumoral o rhabdomiolisis, ¿no? ¿Qué va a ser la hiperfosfatemia? Calcificaciones de los vasos de pequeño y mediano calibre, en el corazón, arterias, válvulas, tejidos blandos o pequeñas arterias donde causa calcifilaxia, depósito en otro lugar del calcio, que es favorecido por la hiperfosfatemia. ¿Dónde vemos bastante esto? En pacientes con enfermedad renal crónica terminal en diálisis. Uno de los problemas que tienen es la calcifilaxia cuando consumen alimentos ricos en fósforo, la diálisis no es efectiva y además consumen calcio. Y los baños ricos en calcio. Finalmente, un aumento crónico del fósforo va a producir hiperparatiroidismo secundario y osteodistrofia renal, que ya hemos venido hablando. Diagnóstico medimos a nivel sérico y vemos la función renal. Si la función renal es normal, tengo que ver la medición de la eliminación urinaria de fósforo. Si esta tasa de eliminación renal de fósforo está elevada, tengo que ver si hay disminución de la excreción renal, si hay déficit de paratormona, acromegalia, hipertiroidismo, calcinosis tumoral o bifosfonato. Es lo mismo que pasa si hay insuficiencia renal. Si esta tasa de eliminación de fósforo en la orina no está elevada, es probablemente que haya sobrecarga de fósforo endógena o exógena. Cuando es exógena, lisis tumoral, el catabolismo acelerado. Y exógena, cuando le estoy dando suplementos de fósforo o intoxicación por vitamina D. Tratamiento, hay que prevenirlo. ¿Y cómo se previene? Teniendo cuidado con la administración de enemas y el manejo efectivo de la lisis tumoral en neoplasia, hematológicas especialmente. En el tratamiento de la hiperfosfatemia aguda debe intentarse aumentar la eliminación del potasio mediante la expansión de volumen o con hemodiálisis si hay una elevación severa o fracaso renal asociado. ¿Y cuándo es la expansión de volumen? Con cloruro de sodio. Tratamiento crónico, hay que usar quelantes, ¿no? Y disminuir el aporte, restricción del aporte de la dieta con uso de ligando o quelantes de fósforo. Magnesio es el segundo catión intracelular más abundante tras el potasio. Está implicado en la mayoría de procesos metabólicos, función mitocondrial, procesos inflamatorios e inmunológicos, actividad neuronal, neuromuscular y vasomotora. Forma parte del ácido desoxirribonucleico y la síntesis proteica, por eso lo estamos revisando. Las equivalencias son: magnesio 24 miligramos es igual a 1 mol, 2 miliequivalentes. 1 mol es igual a 2 miliequivalentes. 1 gramo de sulfato de magnesio contiene 97.6 miligramos de magnesio elemental. Un adulto normal posee 20 a 30 miligramos de depósito, 60% también en el hueso, 27 a 39% a nivel celular. Únicamente el 30% de estos depósitos está en forma libre o en una reserva fácilmente intercambiable. Y en el extracelular, que es donde medimos, solo está el 1%. La concentración normal de magnesio en el plasma es 1.7 a 2.2 miligramos por decilitro. El 30% está unido a proteínas y el 70% es difusible, está libre. Y este magnesio libre es la que se va a mover libremente a la célula también y está en equilibrio con el magnesio unido al ATP y otros compuestos orgánicos intracelulares, porque lo que hemos visto es que sus funciones son básicamente a nivel celular y mantiene equilibrio con el extracelular. ¿Cuánto comemos? Al día más o menos ingerimos 300 a 400 miligramos al día y debemos recomendar que esto se cumple especialmente en embarazadas y niños, ¿no? Ahí podemos aumentar un poquito la ingesta. La mayoría se absorbe en el intestino, en yeyuno e ilio. La entrada en la célula está mediada por el canal de magnesio, que forma parte de la familia, ¿no? De todos los receptores que están a ese nivel tubular. Varios factores van a influir en su absorción. La alta ingesta de fósforo o fitatos la inhibe, igual que la aldosterona o el calcitriol.
no, la calcitonina, mientras que la vitamina D, la hormona de crecimiento y la vitamina B6 probablemente la aumentan. Y aquí está más o menos cómo se distribuye, ahí se los dejo, y vamos a ir a ver qué es lo que pasa cuando hay hipomagnesemia. Ahí está cómo es la fisiología normal y qué cosas son los factores que van a influenciar el balance. Factores que aumentan la retención de magnesio. Esta tablita es la que tienen que revisar. La hormona paratiroidea, la hipocalcemia, la vitamina D, la alcalosis metabólica, la depresión de volumen, la depresión de magnesio. Las drogas que disminuyen la retención de magnesio, diuréticos, digoxina, aminoglicósidos, ciclosporina, cisplatina, anfotericina B, catecolamina, todos estos. Y factores que disminuyen la retención de magnesio, la expansión de volumen, la acidosis metabólica, la insuficiencia renal, la hipercalcemia, la depresión de fósforo, la hipermagnesemia, la diarrea, etc. Hipomagnesemia. Lo primero que tenemos que ver es que depende del equilibrio entre su absorción intestinal y su excreción renal. Si esto está bien, es bien difícil que veamos hipomagnesemia. Si está en equilibrio, no vamos a ver. La hipomagnesemia se va a definir como una concentración plasmática de magnesio menor de 1.7 miligramos por decilitro o 0.75 milimoles por litro o 1.5 miliequivalentes por litro. ¿Qué tenemos en la epidemiología? La incidencia en pacientes internados es entre 11 y 60%. Y especialmente aumenta hasta este nivel del 60% en las unidades de cuidados críticos. En estos últimos se ha asociado a una mayor mortalidad, pero también que el que está en una unidad crítica tiene 50 factores para mortalidad. Y un factor que sí es más grave que todos estos es tener insuficiencia renal. Si tienes insuficiencia renal, va a aumentar la mortalidad 50%. Falla renal es un factor independiente de mortalidad. O sea, de 2 pacientes que le dé falla renal en UCI, uno se muere. Así es, falla renal en UCI. Bueno, las pérdidas van a ser... ¿Cómo se hace la hipomagnesemia? Si pierdo el magnesio a nivel renal o si no se maneja bien a nivel intestinal. Entonces, en nivel renal tengo pérdidas por poliuria, por diabetes que me da diuresis osmótica. Tengo disminución de la reabsorción tubular, cuando hay mucho volumen, cuando hay hipercalcemia, cuando tengo Gitelman, Barter, hipomagnesemia hipercalciúrica familiar y todos los que están uso de algunos fármacos como aminoglicósidos, anfotericina, cicloporina, cistatino, pentamidina, foscarnet, antagonista del receptor del factor de crecimiento. ¿Qué más tengo? Pérdidas gastrointestinales también y pérdidas por piel y redistribución. Este es el síndrome del hueso hambriento o realimentación en malnutrido, ¿no? Cuadro clínico parecido a los otros a nivel neuromuscular: debilidad, hiperreflexia, espasmo, convulsión, temblor, tetania, nistagmo. Cardíacos: prolongación del QT, depresión del ST y arritmias ventriculares. Metabólicos: va a dar, se mueven juntos: hipocalcemia, hipopotasemia, hipomagnesemia. Resistencia a la insulina. ¿Y por qué es importante que veamos esto? Porque cuando yo corrijo potasio, que es el que más miramos, no voy a poderlo corregir si además hay hipocalcemia y hay hipomagnesemia. Tengo que corregir a la vez todo. Retraso en el crecimiento y fragilidad ósea. Ya sabemos que hay que medir y tengo que mirar cómo es el magnesio en orina. Si la pérdida de magnesio en orina es mayor a 20 miligramos por día o la fracción estricta de magnesio es menor del 2%, la respuesta renal es correcta y la hipomagnesemia se debe a redistribución o a disminución de la ingesta o pérdidas gastrointestinales o por la piel. Pero si la pérdida de magnesio es mayor a 20 miligramos por día o la excreción excretada, la fracción excretada es mayor al 2%, nos está indicando que hay pérdidas renales. La primera medida terapéutica es la prevención. Acuérdense,
Tenemos que mirar cómo está el paciente que ha tenido diarrea crónica, si está con nutrición parenteral, si está con tratamiento diurético, si es una mujer embarazada o un niño en periodo de lactancia, ¿no? O los niños también hasta los 6 años. ¿Cuánto se recomienda de ingesta diaria? De 420 miligramos en hombres y 320 miligramos en mujeres. Pero en estos grupos hay que aumentar la ingesta. Dice, si no logran comer todo, podríamos darles suplementos orales de magnesio, teniendo en cuenta que se absorbe más o menos 33% de lo ingerido, nada más. Por eso les decía que tomamos magnesol y la mayoría se va, no lo absorbemos. En caso de nutrición parenteral, suplementarla con unos 10 mil equivalentes por día. Entonces, podemos tener una hipomagnesemia grave, sí, cuando el magnesio intravenoso, y para ese caso, el tratamiento será con magnesio intravenoso. Lo que tenemos es sulfato de magnesio al 15%, donde una ampolla de 10 mililitros nos va a dar más o menos 12 mil equivalentes. Cuando son asintomáticos, puedo dar magnesio bioral, dieta rica en magnesio, preparados de magnesio, acá ven, lactato de magnesio, pidolato de magnesio, que no tenemos. Y cloruro citrato de magnesio oral, que es lo que conseguimos acá, ¿no? En el Perú. Ahora vamos al último de los trastornos. La hipermagnesemia es poco frecuente, ya que el riñón tiene una gran capacidad de excreción de magnesio. Una vez que se excede el umbral de reabsorción, todo el exceso es eliminado. ¿Qué les decía? Si toman suplementos y están bien, se va a eliminar, no lo va a reabsorber. Y eso le tienen que enseñar a su familia. De todo lo que tenemos, ¿qué tenemos en hipermagnesemia? Va a producirse si hay dos situaciones. Cuando hay una disminución del filtrado glomerular o si existe un exceso de aporte. Más simple que los otros, ¿no? Si como mucho, me va a subir. Y si mi riñón no lo elimina, me va a subir. Y aquí tenemos cómo es la etiología, la enfermedad renal aguda crónica o el aporte. ¿Qué? Son dos más. ¿Cómo es el cuadro clínico? Una situación seria y potencialmente mortal. Cuando se produce de forma progresiva, no suele acompañarse de síntomas. ¿Por qué? Porque cuando es en forma crónica, el cuerpo se va adaptando a los nuevos niveles. En cambio, cuando súbitamente aumenta, sí, no se logra manejar y puede ser mortal. Generalmente los síntomas aparecen cuando la concentración de magnesio es superior a 4.6 miligramos por decilitro. ¿Qué hay? Miren, hipotensión, náuseas, vómitos, enrojecimiento facial, retención urinaria e hilo. Y si no se trata, puede evolucionar a disminución de los reflejos osteotendinosos, debilidad, parálisis muscular, letargia, bradicardia, bradiarritmia, depresión respiratoria, sistolia y parada cardíaca. No es frecuente, pero cuando se presenta puede ser mortal. Y entonces cuando están usando tanto magnesio libremente, hay que tener cuidado. El diagnóstico se basa en los hallazgos del laboratorio y como todos los trastornos en la historia clínica. Ya eso está más ordenado, pero lo revisan. Y el tratamiento es suspender cualquier aporte externo de magnesio. No dar. Si el riñón está fallando, expansión del volumen y ponerle diurético. Si ya la falla renal es muy grave y la hipermagnesemia es grave, hay que dializar, hay que sacar. Si hay gravedad extrema, mientras se prepara la diálisis, puedes administrar calcio intravenoso como antagonista del magnesio. Se acabó. ¡Ay, al fin! Gracias. Era un montón la clase de hoy día. Hay que poner cuando les hacen la encuesta que fraccionen la clase, por favor. Porque es mucho. Son 10 trastornos. Gracias.